Bienvenidos un día más a Naister DIY. En este vídeo vamos a aprender a realizar paso a paso el patrón para realizar una sudadera para mujer con vuestras propias medidas. Así que si os interesa y queréis coseros una sudadera para vosotros, quedaros a ver el vídeo hasta el final. Y como siempre, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Para realizar el patrón de esta sudadera vais a necesitar los patrones base con vuestras medidas. Para ello os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a los vídeos donde os enseño desde cero y paso a paso a realizar estos patrones con vuestras medidas. En este caso vamos a utilizar el patrón del delantero sin pinza, ya que se trata de una prenda ancha, así que no queremos que quede ajustado al cuerpo. Cuando ya tengáis dibujado el patrón del delantero, vamos a empezar con la transformación y ya veréis que en este caso es muy sencilla, ya que la sudadera es muy básica. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir el largo de nuestra sudadera y lo vamos a medir desde el cuello hacia abajo, el largo que nosotras deseemos. En mi caso este largo es de 60 centímetros. Y desde este punto que hemos marcado vamos a crear una línea recta para marcar el final de nuestra sudadera. Ahora le vamos a dar un poco de holgura en la cintura, ya que queremos que sea una prenda ancha y que no quede ajustada. Así que vamos a darle unos 3 o 3,5 centímetros de esto desde el punto de la cintura hacia afuera. Y en el punto de la cadera le vamos a dar 2 centímetros de holgura. Ahora en el punto de la sisa, es decir, este punto de aquí, vamos a sacarlo 1 centímetro hacia afuera y desde este punto vamos a medir 1,5 centímetros hacia abajo. Ahora ya podemos unir estos 3 puntos que acabamos de dibujar y tenemos el lateral de nuestra sudadera. En el siguiente paso vamos a bajar la línea del cuello 1,5 centímetros hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es medir la línea del hombro y marcaremos justo en la mitad. Desde esta mitad vamos a marcar 5,5 centímetros a cada lado, ya que yo quiero un hombro de 11 centímetros, pero eso depende de la medida que vosotras queráis del hombro. Una vez tengamos ya marcada la medida, vamos a unir este punto del escote con el punto del escote y el otro punto del hombro con el punto que habíamos marcado de la sisa. Y para finalizar nuestro patrón del delantero vamos a unir la línea central y la línea del bajo. Y así ya hemos realizado la transformación de la parte del delantero. Ahora vamos a ponernos a dibujar el bolsillo central que lleva la parte del delantero. Y para ello vamos a marcar desde el bajo hacia arriba una línea de 18 centímetros de alto. Desde este punto vamos a marcar 9 centímetros de ancho. Y ahora en el bajo del delantero vamos a marcar 14,5 centímetros y desde este punto subiremos una línea recta de 6 centímetros. Una vez hayamos dibujado estos puntos, lo único que nos queda hacer es unir estos dos puntos con una curva. De esta forma tan sencilla ya tenemos el patrón delantero y además ya tenemos el patrón del bolsillo. Y ahora simplemente ya podemos recortarlo para utilizarlo más adelante. Ahora vamos a empezar a transformar la espalda de nuestro patrón y veréis que es también muy sencillo, ya que básicamente tenemos que seguir los mismos pasos que hemos realizado en el delantero. Vamos a empezar marcando el largo total del patrón y para ello vamos a coger el patrón del delantero y vamos a unir el punto exacto de la cintura. Desde este punto vamos a marcar el largo total. Y desde este punto vamos a realizar una línea recta para marcar el bajo de la espalda. En el punto de la sisa, es decir, este punto de aquí, vamos a sacar 1 centímetro hacia afuera y bajaremos desde este punto 1,5 centímetros hacia abajo.
En la cintura vamos a sacar un total de 5 centímetros. Esto es para darle holgura a nuestra prenda. Y en la parte de la cadera, al igual como hicimos anteriormente, vamos a darle una holgura de 2 centímetros. Y ya podemos unir estos 3 puntos que conformarán el lateral de nuestra espalda. Vamos a bajar la línea del escote 1,5 centímetros a todo alrededor, al igual que hicimos en el delantero. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la línea del hombro, marcar la mitad y marcar 5,5 centímetros a cada lado. O si habéis utilizado una medida diferente, tenéis que utilizar la misma medida exacta que habéis utilizado en el delantero. Ahora vamos a definir el escote desde este nuevo punto y la nueva sisa uniendo estos 2 puntos con una curva. Y listo, así es como nos quedaría el patrón de la espalda para realizar esta sudadera básica para mujer. Una vez tengamos realizado el delantero y la espalda de nuestro patrón, vamos a realizar la pieza de abajo, es decir, la pieza de la cintura. Para ello vamos a medir la parte del bajo del delantero y la parte del bajo de la espalda y lo vamos a sumar. En mi caso esta medida es de 89 centímetros. Esta medida que os dé la vais a multiplicar por 0,80, ya que vamos a utilizar para la cintura una tela que tiene mucha elasticidad y lo que queremos es que esta tela sea un poco más pequeña que nuestra cintura. Así que vamos a multiplicar esta medida por 0,80 y el resultado que os dé vais a crear un rectángulo de largo con esta medida y de ancho 12 centímetros. Ahora vamos a realizar la transformación en el patrón de la manga. Acordaros de hacer una pequeña marca justo en el centro de la manga. Y para empezar con la transformación de la manga vamos a necesitar tanto la espalda como el delantero que acabamos de realizar. Y lo que vamos a hacer es medir la parte de la sisa, es decir, esta parte de aquí, con la ayuda de una cinta métrica. Medimos tanto la sisa del delantero como la sisa de la espalda y la sumamos. En mi caso la sisa del delantero y de la espalda suman un total de 44 centímetros. Ahora esta medida que os ha dado la vais a dividir entre 2, en mi caso serían 22 centímetros. Y además le vais a sumar 1 centímetro para que la manga tenga holgura y resulte cómoda la prenda, así que en total van a ser 23 centímetros, en mi caso. Entonces lo que vamos a hacer es traspasar estos 23 centímetros desde el centro de la manga hacia el lado derecho y desde el centro de la manga hacia el lado izquierdo. Y desde este nuevo punto que habréis marcado vais a rehacer la copa de la manga. Este punto puede ser o más grande o más pequeño que vuestra manga dependiendo de vuestras medidas. Ahora vamos a coger la medida del largo de la manga, en mi caso son 58 centímetros. Y vamos a marcar desde el centro de la espalda hacia abajo. Y desde este punto vamos a crear una línea recta para marcar el final de la manga. Ahora, desde los laterales, es decir, estos puntos de aquí, vamos a sacar 2 centímetros a cada lado para dar holgura a nuestra prenda. Y desde este punto lo vamos a unir al nuevo punto del final de la sisa. Y ya tendríamos terminada esta transformación, es decir, ya tendríamos el patrón de la manga listo. Solo nos faltaría añadir la pieza del puño. Es muy sencillo. Para ello lo que vamos a hacer es medir la parte de abajo de la manga desde estos 2 puntos que hemos marcado y esta medida la vamos a multiplicar por 0,80, ya que vamos a utilizar una tela elástica para realizar el puño. Entonces lo único que tenemos que hacer es realizar un rectángulo. De largo será esta medida del final de la manga por 0,80 y de alto serán 12 centímetros. Y ya podríamos recortar tanto la pieza del puño como la pieza de la manga. Hasta el momento ya tenemos el delantero, el bolsillo, la espalda, la pieza de la cintura, la manga y la pieza del puño. Así que ya tan solo nos faltaría un pequeño rectángulo para crear nuestro cuello. Lo único que tenemos que hacer para crear esta pieza del cuello es medir el escote del delantero y el escote de la espalda.
Una vez tengamos la medida del escote delantero y de la espalda, sumamos y multiplicamos por 0,80 y vamos a crear una tira de largo con esta medida y de ancho 5 centímetros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya tenemos el patrón preparado para confeccionar nuestra sudadera de mujer, así que no os perdáis el siguiente vídeo donde enseñaremos paso a paso cómo confeccionarla. Espero de verdad que os haya gustado, si es así dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna notificación. Nos vemos en el siguiente vídeo.